Precisamente haciendo una exposición, una explicación en el recinto del Consejo Municipal. Agradecerle a los concejales por generar esos espacios de interacción con la comunidad y a los presidentes de la Junta y los representantes de la Junta de Acción Comunal que hicieron presentes. La intención nuestra como Secretaría de Hacienda, Dirección de Rentas, es darle a conocer a la comunidad los aspectos de carácter tributario y legal que dan origen a la generación de las facturas. En ese orden de ideas, quisimos explicarle a la comunidad y a los concejales el por qué las facturas, unas incrementan más, otras incrementan menos, por qué hay unos predios que aunque son iguales, al predio del vecino le llega por el doble, al del otro vecino le llega menos, y aparentemente la gente dice, al que le llegó por el doble dice, no, es que es un atropello porque a mi vecino le llegó menos de la mitad de lo que me llegó a mí. Pero la intención nuestra es precisamente que la comunidad se entere de primera mano por qué esas variaciones en la facturación entre un predio y otro. Entonces, digamos que lo que nosotros quisimos hacer o hicimos en el Consejo Municipal era precisamente explicar esos detalles de carácter tributario, técnico, meramente técnico, del por qué esas situaciones. Entonces, digamos A que, manera de ejemplo, ¿cómo nos podría contar en qué radican las grandes diferencias? por ejemplo, la ley 44 del 90 establece que los predios, el impuesto de un predio no puede incrementar hasta el máximo el doble de lo que de lo que fue el impuesto de la liquidado el año anterior. Sin embargo, la ley 1995 dice que si usted pagó el impuesto de los predios que fueron sujetos a actualización, y estamos hablando de los predios del área urbana, si usted fue sujeto a actualización y pagó el impuesto durante el año anterior, el, la- el incremento no puede superar el IPC más 8 puntos. Entonces vamos a encontrar un predio que no aplica para IPC, por ejemplo, un predio comercial, por decir algo, que el propietario sí pagó su impuesto a 31 de diciembre, entonces ese predio este año no puede incrementar más del 13.1%. Entonces, y el otro predio que es también comercial, pero que su propietario no pagó el impuesto, este año le puede incrementar hasta el doble. Entonces, digamos que se juntan los dos vecinos y revisan sus facturas y al uno el predio le llegó el año pasado por 100.000 pesos, él pagó, este año le puede llegar por 113.000. Y, Se le aumenta mucho más. sí, no, no es que se le aumente, lo que pasa es que hay un límite general que es máximo hasta el doble y hay unos límites diferenciales que es, por ejemplo, el de IPC, que es máximo lo que incrementa el IPC. Hay otro límite diferencial que es a los que pagaron, que es el IPC más 8 puntos. Entonces, digamos que si yo no pagué y mi predio era un predio comercial que no aplicaba para IPC, pues entonces ese predio puede irse hasta el doble, ¿sí? ¿Y por qué se va hasta el doble? Porque como hubo una actualización catastral y el avalúo incrementó, pero la norma no me deja que yo lo incremente de un solo golpe, entonces yo voy incrementándolo, digamos, gradualmente, hasta llegar en varios años, hasta que llegue al avalúo por tarifa. Pero mientras tanto, el incremento va frenado con lo que llamamos los límites, tanto de la ley 44 como la 1995. Lo que pasa es que la ley 1995 crea unos límites excepcionales para un cierto tipo de predios, que están los predios de uso habitacional, que cumplen con unas condiciones y pues su incremento, si cumplen con todas las condiciones, pues su incremento será hasta el máximo del IPC. Y los que no cumplan con esas condiciones, pero que hayan pagado el año anterior, su incremento será del IPC más 8 puntos. A diferencia de los que no pagaron, pues que el incremento puede llegarles hasta el doble del año anterior. Es decir, si es de uso habitacional, se paga basado en el IPC. Si es de uso habitacional, que sea de estratos 1 y 2, que el avalúo no supere los 135 salarios y que no haya tenido cambios ni en el destino económico, en el área de terreno, ni en el área construida. Si cumple con todas esas condiciones, el incremento entre el 25 y el 26, o el 26 al 27, porque no es solamente para el primer año, sino hasta que llegue al avalúo pleno, el incremento, mientras cumplan con esas condiciones, el incremento de un año a otro no va a superar el IPC.
Acordemos que el IPC es un indicador que establece el gobierno nacional y que puede variar de un año a otro. Para el año 2025 fue del 5.1%, para el año 2026 puede ser más alto, puede ser más bajo, pero el incremento va ligado a ese indicador. ¿Qué estipula la ley para los llamados lotes de engorde? Los lotes de engorde, lo que llamamos los lotes de engorde, lo mismo que son los lotes urbanizables no urbanizados, urbanizados no edificados, los predios que venían como lotes pero que eran construcciones. Encontramos con la actualización que habían edificios pero que venían tributando como lotes. Eh, a ellos los deja por fuera del límite de la ley 44. La ley 44 del 90 dice, están excluidos de este límite estos predios y los desenlista expresamente. Entonces lo que quiere decir que esos predios no van beneficiados con ningún tipo de límite, sino que van a avalúo por tarifa. Sin embargo, nosotros también, previendo esa situación, el año anterior tramitamos un proyecto de acuerdo en el Consejo, en el cual logramos que se aprobara que esos predios, en una eventual actualización catastral, por ejemplo, en el área rural, que se llegara a hacer, esos predios no pueden incrementar máximo de 2.5 veces lo que venían pagando. O sea, les pusimos un límite también para que no se vaya en un solo año, no se dispare el impuesto a liquidarlo a avalúo por tarifa frente. Usted que ha revisado juiciosamente toda la base catastral, ¿es cierto que hay esas inconsistencias que se mencionaron en su momento y que desconoció Catacit? Claro, lo que pasa es que, digamos que hay inconsistencias de carácter estructural. A ver, para liquidar el impuesto no se puede liquidar manualmente por la misma complejidad. Son más de 87.000 predios. Que usted meterlos en una base de datos de Excel, esas bases de datos se bloquean. O sea, y por la misma exigencia en la delimitación de los predios, en que unos van por este límite, otros van en este parámetro, bueno. Entonces, eso tiene que ir cargado en un software. El, la lectura del archivo que hace el software que va a generar la facturación debe ser compatible con el mismo archivo que emite el gestor. Y en ese orden de ideas, pues digamos que lo que nos informó la Secretaría de las TIC y el mismo operador del software es que habían, digamos, situaciones de carácter estructural que impedían el cargue de esos archivos porque la estructura no era compatible. Pero es un tema netamente técnico. Pero también hay otras irregularidades, otras inconsistencias que advirtió la Secretaría de Planeación en su condición de supervisor, y era en cuanto al tema de sectores económicos, bueno, varias situaciones de carácter técnico que ellos le expresaron al gestor, y pues tengo entendido que hasta la fecha tampoco el gestor ha dado respuesta, no sé si cuándo ya haya dado respuesta. Y también habían otras situaciones, por ejemplo, más de 1.000 predios que no tienen avalúo catastral. La base para liquidar el impuesto es el avalúo catastral. Hay muchos predios que no traen cédula del propietario. Hay muchos predios, como lo mencionaron algunos contribuyentes, que la dirección no corresponde. ¿Sí? Entonces, claro que se encontraron muchas inconsistencias y que efectivamente eso pues limita o impide, digamos, la eficiencia en la generación de la facturación, porque pues algunas situaciones son revisables. Digamos que un predio que venga sin cédula, pues yo lo puedo liquidar porque no me afecta la liquidación, pero sí es digamos, una situación que me genera inconvenientes, porque para el mismo contribuyente saber que no sea un homónimo el que aparece en la factura, es importante que la información venga completa desde la base catastral. ¿Se van a ver realmente beneficiados los contribuyentes con los plazos en lo que hace a los descuentos? Claro, No. claro, nosotros conscientes de la tardanza que generó toda esta situación en la generación de las facturas, presentamos el 6 de marzo un proyecto de acuerdo al Consejo que creo que ya fue aprobado en primer debate, para ampliar esos plazos. Entonces queremos llevar el 30% y el 15%, dependiendo de los precios que apliquen, hasta el 31 de mayo, el 10% hasta el 31 de julio, si no me equivoco, y el 5% hasta el 30 de septiembre. Lo que nosotros buscamos, de igual manera, vamos a hacer una ampliación
de lo que es el sistema de pago alternativo por cuotas y lo vamos a llevar hasta septiembre. La idea es que los contribuyentes puedan hacer uso de todas estas herramientas para que normalicen su situación y pues la invitación es a que hagan sus pagos, porque como les mencioné inicialmente, el pagar le genera una posibilidad no, sino le genera una situación jurídica en la cual sus impuestos no pueden incrementar más del IPC más 8 puntos. Si una persona no alcanzó a pagar su impuesto en el 2025, aplica para ella el descuento de ese 30% en los dos, en las dos facturas, la 2025 y 2026. No, solamente aplica, no, es más, si no pagó el 2025 no tiene derecho al 30, o sea, al 30 no, es que quiero así aclarar porque se ha generado también cierta desinformación. No son todos los predios los que tienen el derecho al 30%. Son solamente los que figuran como lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no construidos y los predios que venían pagando como lotes antes de la actualización pero que sí eran construcciones, o sea, venían tributando como lotes pero realmente eran construcciones. A esos predios fue los que el año pasado tramitamos el proyecto de acuerdo para que se les pudiera dar el 30% teniendo en cuenta que fueron los más afectados por el tema de la actualización porque les liquidamos avalúo por tarifa plena desde un comienzo. Los demás predios tienen derecho al 15% de descuento, ¿sí? Entonces digamos que, pero para la vigencia 2025, para las vigencias anteriores no hay lugar al descuento. Perdóname, para la vigencia 2026, corrijo, para las vigencias anteriores no hay lugar a descuento. Es decir, yo, por ejemplo, yo pagué